Era una madrugada húmeda en Ciudad de México, cuando conocí a Ángela. Recuerdo que esa noche el aire olía a mezcal barato y a perfume caro. Un contraste tan intenso como su sonrisa. Yo había salido del trabajo, cansado, y terminé en un bar del centro histórico. Uno de esos lugares que parecen vivir de los secretos que ahí se confiesan a medias, entre copas y sombras. Ella estaba sentada sola, con un vestido rojo, que parecía devorar la luz tenue del lugar. Sus ojos, grandes y oscuros, tenían algo que no podía descifrar, algo que me atraía y me helaba al mismo tiempo. No me acerqué de inmediato. Fue ella quien me llamó con un gesto sutil, como si ya me conociera. «Siéntate conmigo», dijo con una voz profunda que resonó más en mi pecho que en mis oídos. No sé cómo explicarlo, pero en ese instante sentí que negarme no era una opción. La conversación fluyó con facilidad. Me habló de viajes, de lujos, de hombres que le habían dado todo a cambio de su compañía, pero cuando sonrió al decir todo, supe que no hablaba solo de dinero. Yo, con un salario normal, apenas podía invitarle un trago, pero ella no parecía interesada en mi bolsillo. Me observaba como si lo que quisiera estuviera debajo de mi piel, en mi propia alma. Pasaron semanas en las que nos vimos con frecuencia. Ángela siempre elegía los lugares. Una terraza en Polanco, una cabaña rentada en Valle de Bravo, incluso un motel decadente en Iztapalapa. Cada encuentro era distinto, pero había algo en común. Antes de irnos, ella siempre me pedía algo, una prenda mía, un mechón de cabello, una gota de sangre cuando accidentalmente me cortaba con una botella rota o con sus uñas demasiado largas. Yo lo tomaba como juegos extraños, fetiches quizá, pero en su mirada había un brillo serio, como si cada objeto formara parte de un rompecabezas invisible. Con el tiempo, empecé a cambiar. Mis amigos me decían que me veía más pálido, que mi ánimo estaba apagado. Yo no lo notaba, porque cada vez que estaba con ella sentía una energía intoxicante, una mezcla de placer y temor que me hacía adicto. Una noche, mientras estábamos en su departamento en la colonia Roma, desperté de madrugada y la vi. Estaba frente a un espejo, desnuda, dibujando símbolos extraños en su piel con lo que parecía mi propia sangre. No reaccioné de inmediato. Me quedé observando paralizado. Ella me miró a través del reflejo y dijo sin mover los labios: «Ya casi es tuyo lo que tanto deseas». No sabía a qué se refería. Yo nunca le había pedido nada, al menos no en palabras. Pero en mi mente más de una vez había soñado con tener éxito, con riquezas, con salir de la mediocridad. Era posible que ella lo supiera. Desde esa noche las cosas se intensificaron. Un día, al salir del trabajo, me encontré con que mi jefe, quien nunca había mostrado interés en mí, me ofreció un ascenso inesperado. Mis compañeros comenzaron a respetarme, e incluso personas con las que había tenido problemas empezaron a tratarme con extraña cordialidad. Todo se volvía más fácil, excepto mis noches. Los sueños se transformaron en pesadillas donde veía a Ángela, con un rostro deformado, sus ojos como pozos sin fondo, murmurando palabras en lenguas que nunca había escuchado. En una ocasión desperté en mi cama, y había marcas en mi pecho, como si unas manos negras me hubieran sujetado con fuerza. El olor a humo y tierra mojada impregnaba mi cuarto, aunque las ventanas estaban cerradas. Yo quería alejarme de ella, pero al mismo tiempo no podía. Su presencia era un imán. Cada vez que me decía ven, yo iba. Cada vez que pedía algo, yo lo entregaba. Y cada vez que sonreía, algo en mí se rompía un poco más. Lo peor ocurrió la noche en que me invitó a una hacienda en las afueras de Puebla. El lugar parecía abandonado, con muros cubiertos de musgo y un aire denso que hacía difícil respirar. Dentro, las velas iluminaban apenas unos símbolos dibujados en el suelo con sal y ceniza. Ella llevaba un vestido negro y un collar extraño con dientes humanos. Me pidió que me sentara en el centro del círculo, y mientras lo hacía me susurró al oído: «El precio ya está casi pagado, mi amor, pero falta lo más importante». Yo quise salir corriendo,
pero mis piernas no respondieron. Fue entonces cuando vi sombras moviéndose en las esquinas, formas humanas sin rostro que parecían observarnos. La temperatura descendió de golpe, y mi aliento salió en nubes blancas. Ángela comenzó a cantar en una lengua gutural, y cada palabra retumbaba como un golpe en mi pecho. De pronto sentí que algo se desprendía de mí, como si mi cuerpo se vaciara poco a poco. No recuerdo cómo terminé afuera, tirado en la tierra húmeda. El amanecer apenas asomaba, y el silencio era tan profundo que dolía. Cuando logré incorporarme, Ángela ya no estaba, solo quedaban las velas apagadas y el círculo de sal incompleto. Desde ese día, mi vida nunca volvió a ser la misma. Después de aquella noche en Puebla, todo se volvió más extraño. Intentaba convencerme de que lo que había vivido fue un mal sueño provocado por el alcohol o el cansancio, pero en el fondo sabía que no era así. El silencio en mi cuarto, la sensación de vacío en mi pecho y la mirada de mis vecinos cada vez que me cruzaba con ellos me confirmaban que algo se había roto en mí. Era como si pudieran ver que ya no era el mismo. Una mañana, mientras me miraba en el espejo del baño, noté que mis ojos habían cambiado. No en color, pero sí en profundidad. Parecían más oscuros, más hundidos, y en el reflejo juraría que vi un par de sombras moverse detrás de mí. Cuando volteé no había nada. Esa fue la primera vez que sentí que no estaba solo en mi propia casa. Ángela reapareció como si nada hubiera pasado. Me buscó por mensaje y me citó en un café en Coyoacán. Su sonrisa seguía siendo hipnótica, pero había algo más en ella, un brillo enfermizo que me provocaba tanto deseo como repulsión. No me preguntó cómo estaba ni se disculpó por la hacienda. Simplemente me tomó la mano y dijo: «Lo que pediste ya se está cumpliendo, pero aún falta. No te resistas». Yo quise reclamarle, gritarle que no había pedido nada, pero mi voz se atoró en la garganta. Ella sabía, ella siempre sabía. Con el paso de los días, mi vida social y laboral mejoraba de manera desproporcionada. El ascenso en el trabajo vino acompañado de un aumento de sueldo y una repentina popularidad. Compañeros que antes me ignoraban ahora querían mi opinión. Me invitaban a fiestas. Me trataban como si siempre hubieran sido mis amigos, pero esa atención no me hacía feliz. Me sentía vacío, vigilado, como si esas miradas escondieran otra intención. Por las noches, las sombras en mi casa se volvían más sólidas, más presentes. Escuchaba susurros desde el closet, voces que me llamaban por mi nombre y que a veces imitaban la voz de mi madre fallecida. Un viernes, al regresar a casa, encontré la puerta entreabierta. No había señales de robo. Todo estaba en su lugar, excepto por un pequeño altar improvisado en mi sala. Velas negras, fotografías mías con quemaduras en los bordes, mechones de mi cabello y gotas secas de sangre. Reconocí mi camisa favorita cortada en pedazos y atada con un listón rojo. Me derrumbé al suelo, temblando, y justo en ese momento, mi celular vibró. Era un mensaje de Ángela. «No tengas miedo, es por tu bien». La paranoia comenzó a consumir mis días. Cada vez que caminaba por las calles del centro o de mi colonia en la Narvarte, sentía miradas clavadas en mí. Una vez, al cruzar el semáforo en Insurgentes, una anciana me detuvo del brazo y me dijo con una voz seca: «Ese tipo de mujeres nunca pagan con dinero, joven. El precio es el alma. Aún puedes huir». Me quedé paralizado, y cuando quise reaccionar, la anciana ya no estaba. Intenté cortar con Ángela, no respondí sus llamadas, no contesté sus mensajes, evité los lugares donde sabía que podría encontrarme con ella, pero cada vez que me negaba a verla, algo terrible pasaba. Una noche, mi perro comenzó a ladrar desesperado mirando a la esquina oscura del cuarto. Cuando encendí la luz, vi una figura negra de pie, inmóvil, observándome. El animal murió 3 días después sin explicación, con los ojos abiertos y el hocico lleno de espuma. Las pesadillas se intensificaron. Soñaba con estar acostado mientras Ángela se subía sobre mí, pero su rostro cambiaba. Primero era ella, después una calavera cubierta de piel podrida,
y al final una criatura con cuernos y ojos rojos que me susurraba: «El pago está cerca». Despertaba con moretones en el cuerpo y marcas de manos alrededor de mi cuello. Un sábado acepté verla, con la intención de exigirle respuestas. Me citó en un hotel antiguo en el centro de Oaxaca, donde decía que se hospedaba. La habitación estaba llena de espejos, y en cada uno de ellos mi reflejo aparecía distinto. En algunos estaba más viejo, en otros mi cara estaba deformada, y en uno directamente no aparecía. Ella, en cambio, se veía cada vez más hermosa, radiante, como si absorbiera mi vitalidad. «¿Qué me estás haciendo?», le grité. Con la voz quebrada, Ángela me acarició el rostro y respondió: «No soy yo quien lo hace. Tú aceptaste cuando me diste lo que pedí. Cada prenda, cada gota de sangre, cada encuentro, todo fue consentimiento. No culpes a quien solo cumple el pacto». La palabra pacto retumbó en mi cabeza. Nunca había firmado nada. Nunca había dicho sí a nada, al menos no en voz alta. Pero comencé a recordar aquella noche en la hacienda, mientras ella recitaba. Yo había pensado con todas mis fuerzas en querer más, en no ser un don nadie, en tener poder y respeto. ¿Acaso eso fue suficiente? Salí huyendo del hotel, pero Ángela no me siguió. Me miró con compasión, como si supiera que ya era inútil correr. Esa noche, mientras manejaba de regreso, el camino se volvió interminable. Sentía que daba vueltas en el mismo tramo de carretera. Los letreros repetían los mismos nombres de pueblos, y el reloj del coche estaba detenido en las 3:33 de la madrugada. Finalmente, amaneció y logré llegar a casa, pero con la certeza de que algo me estaba siguiendo. Desde entonces, escucho pasos detrás de mí aunque esté solo. He visto rostros en las ventanas que desaparecen cuando las abro. Y lo más perturbador, a veces despierto con la voz de Ángela susurrándome al oído, aunque no haya nadie en mi cama. El precio aún no ha terminado de cobrarse. Lo siento cada vez más cerca, como si el último pago estuviera a punto de exigirse. Y en el fondo, aunque me aterra, no sé si podré resistirme cuando ella vuelva a buscarme. El día final comenzó sin aviso. Era un martes cualquiera, nublado, con un aire pesado que presagiaba tormenta. En la oficina todo marchaba normal, pero yo no podía concentrarme. Sentía un dolor persistente en el pecho, como si algo tirara de mis entrañas hacia abajo. Al salir, mi celular vibró. Era un mensaje de Ángela. «Es hora». No respondí, pero supe que debía ir. Una fuerza invisible me obligaba, como si cada paso que daba estuviera predestinado. Tomé mi auto y conduje sin rumbo, hasta que terminé en un camino rural en Veracruz. Nunca había estado ahí, y sin embargo conocía la ruta, como si alguien me la hubiera susurrado en sueños. La carretera se volvía cada vez más estrecha, rodeada de árboles que parecían inclinarse hacia mí. Llegué a una casa antigua de paredes verdes deslavadas, con un portón de hierro oxidado que se abrió solo. El viento arrastraba un olor a tierra mojada y a copal. Entré temblando, y allí estaba ella, esperándome con un vestido blanco manchado de ceniza. Sus ojos brillaban en la penumbra, y detrás de ella vi un círculo de mujeres cubiertas con mantos oscuros. «Bienvenido, amor», dijo Ángela, con una dulzura que me heló la sangre. «El pago debe completarse esta noche». Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. Las mujeres comenzaron a entonar un canto bajo, un murmullo que parecía brotar del suelo mismo. El aire se volvió denso, imposible de respirar, y sentí que el cuarto giraba alrededor de mí. Ángela se acercó y me acarició el rostro, igual que la primera vez en aquel bar. «No tengas miedo. Lo que perdiste no te pertenecía. Solo fuiste un puente». En ese instante comprendí que todo había sido un engaño desde el principio. Yo no era el beneficiario del pacto. Era el sacrificio. Lo que yo había considerado suerte, el ascenso, el dinero, el respeto, no eran más que migajas arrojadas para mantenerme dócil hasta el final.
Me empujaron al centro del círculo. El suelo estaba cubierto de símbolos dibujados con sangre seca. En el medio había una figura tallada en madera, grotesca, con cuernos retorcidos y dientes humanos incrustados en la boca. Las velas negras iluminaban su rostro horrendo. Ángela tomó un cuchillo largo, con el mango adornado de plumas y huesos. El precio de un amante no es dinero, mi vida. Es vida. Es alma. Yo grité, pero mi voz fue ahogada por el canto de las mujeres. Sentí un ardor recorrer mi cuerpo, como si me quemaran desde dentro. Mis recuerdos comenzaron a desvanecerse. El rostro de mi madre, la risa de mis amigos, incluso mi propio nombre parecía borrarse. Era como si ya no existiera. Vi mi reflejo en un espejo frente a mí. No era yo. Era una figura demacrada, con los ojos hundidos y la piel marchita. Mientras Ángela se veía más hermosa que nunca, rejuvenecida, como si estuviera absorbiendo mi esencia. El cuchillo descendió hacia mi pecho, pero no me mató. No hubo sangre, solo un humo espeso que salió de mi boca y fue absorbido por la estatua. Sentí que algo arrancaba mi ser, dejándome vacío. Mis gritos se apagaron en un silencio absoluto. Cuando desperté estaba solo, en medio de la carretera tirado en el suelo. El sol comenzaba a salir, y los coches pasaban a lo lejos ignorándome. Me incorporé con dificultad y vi que mi piel estaba grisácea, mis manos temblaban, y en mis ojos había un vacío oscuro. Ya no sentía hambre, ni sed, ni siquiera miedo, solo un hueco interminable. Nunca volví a ver a Ángela, pero en cada reflejo, en cada ventana oscura, juro que la veo sonriéndome, observando, como si esperara el momento en que me desvanezca por completo, y en mis sueños su voz sigue repitiendo: todo amante paga su precio, y tú ya lo diste. Desde entonces camino entre la gente como un fantasma. Nadie me reconoce, nadie me recuerda. Es como si ya no existiera en el mundo de los vivos, atrapado entre dos realidades. Y ahora sé la verdad. Nunca fui su amante, fui su ofrenda,